Bueno, preguntaba entonces, compañeros, poniendo el ejemplo de cómo se adquiere la propiedad. Bueno, para ser propietario de un carro, ¿uno qué necesita, compañeros? Para ser yo el propietario. No es lo mismo ser yo el que cargue el carro a ser yo el propietario del carro. Díganme ustedes, compañeros. Comprarlo y hacer un traspaso para pasarlo a nombre de uno, Lick. Bueno, hay que comprar el carro. O sea, la forma en que llegamos a ser propietarios, en que se genera la propiedad es a través de una compra-venta, digámoslo así. Ahora, en este tema que vamos a comenzar a ver el día de hoy, nos vamos a dar cuenta de que hay dos formas o dos modos reconocidos por la doctrina que son llamados modos de adquirir la propiedad. Entonces, en este caso, compañeros, yo les quiero compartir no una presentación, sino que un como esquemita en este momento. Les voy a rogar de que sean tan amables de indicarme si lo pueden ver. Es el que platica acerca de los modos de adquirir la propiedad. Y fíjense que se reconoce la existencia de dos modos de adquirir la propiedad, los originarios y los derivativos. Miren, en el ejemplo que acabamos de platicar ahorita, es un modo derivativo. Miren, los modos originarios y los derivativos se diferencian porque los modos originarios son aquellos que hacen surgir por primera vez la propiedad. ¿Entendido? O sea, de aquí nace la propiedad cuando no había propiedad. Porque en el ejemplo que estábamos platicando nosotros, compañeros, en esa compra del carro ya existía propiedad. O sea, si yo le compro el carro a Kenneth, Kenneth ya era propietario, ¿entendido? Yo estoy adquiriendo esa propiedad, pero no en forma originaria, sino que en una forma derivada. ¿Por qué? Porque estos modos derivativos de adquirir la propiedad son aquellos a los cuales producen la propiedad, pero una propiedad preexistente. O sea, la propiedad que ya existe la adquiere otra persona. En cambio, vuelvo a recordar, en los modos originarios no había anterior propietario. Esta es la forma de cómo se origina, digámoslo así, primitivamente la propiedad. Vuelvo a repetir, los modos de adquirir la propiedad son dos, los originarios y los derivativos. Los derivativos son cualquier negocio por el que uno puede adquirir propiedades preexistentes, lo que ya era propiedad antes. Pongo como ejemplo la compraventa, la donación, la permuta. Ahora bien, nuestro código reconoce 4 modos originarios de adquirir la propiedad. Está la ocupación, la posesión, la usucapión y la accesión. Estos son los modos de adquirir la propiedad. Compañeros, en nuestro folletito, en el libro que tenemos del licenciado Flores Juárez, nosotros tenemos acá un resumen bien práctico de lo que son los modos de adquirir la propiedad. Y fíjense que únicamente vamos a chequear de acá un par de cuestiones, como por ejemplo, esto de modos de adquirir la propiedad nos menciona la doctrina, que son, dice, se entiende por modos de adquirir la propiedad aquellos hechos jurídicos a los cuales la ley les reconoce la virtud de hacer surgir el dominio en un determinado sujeto. Entonces, los modos de adquirir la propiedad son esas cosas que pasan, esos hechos que suceden, que hacen que surja el dominio. Ya platicamos de que hablar de dominio es lo mismo que hablar de propiedad. Son los hechos jurídicos que hacen que nazca la propiedad en un sujeto. Ahora bien, ya dijimos que hay dos modos de adquirir la propiedad. Los originarios, que son los que estamos viendo acá, de la ocupación, la posesión, la usucapión y la accesión. Y también están los derivativos, que son aquellos modos que hacen surgir la propiedad, pero una propiedad que ya existía anteriormente y que simplemente hacen que surja en una nueva persona. Bueno, compañeros, vuelvo a decirles, hay dos modos de adquirir la propiedad, los originarios y los derivativos. Y los originarios, que son los que vamos a comenzar a ver el día de hoy, son 4. La ocupación, la posesión, la usucapión y la accesión. ¿Preguntas con esto, compañeros? ¿O damos inicio de una vez con comenzar a ver el primer modo de adquirir la propiedad? Fíjense que este tema lo vamos a dividir en dos partes. El día de hoy vamos a platicar de dos modos de adquirir la propiedad y en la siguiente clase vamos a platicar de otros dos porque los otros dos están interrelacionados. Ahora, el día de hoy nos vamos a dedicar, compañeros, a ver lo que es la ocupación y también lo que es la accesión.
Y más que todo, le vamos a poner cuidado a nuestro Código Civil. Fíjense que estas instituciones comienzan a regular nuestro Código Civil en su libro segundo a partir del artículo 589. Les voy a pedir a todos, por favor, que nos traslademos al 589. Me van a dar un minuto, solo voy a conectar mi computadora porque se está quedando sin carga. Gracias, compañeros. Bueno, vamos a comenzar a platicar de esto entonces. Fíjense, pues, ya dijimos nosotros que lo que vamos a comenzar a ver ahorita son modos de adquirir la propiedad. Cada vez que comencemos con alguna de estas instituciones, compañeros, vamos a comenzar diciendo que es un modo de adquirir la propiedad. O sea, si yo pregunto qué es la accesión, qué es la ocupación, qué es la posesión o qué es la usucapión, vamos a iniciar los conceptos diciendo que es un modo de adquirir la propiedad. Ya sabemos nosotros a cuáles modos de adquirir la propiedad pertenecen estos. Son a los modos originarios. Ahora, miremos lo que dice el 589. Por favor, vuelvo a repetir, el día de hoy vamos a ver dos temas para que así alcancemos a ver los siguientes dos la siguiente clase. Si no, les va a tocar que leer su libro y su código a ustedes solitos en clase, en su casa. Bueno, Lucía, por favor, ayúdenos usted con el 589. Artículo 589. Ocupación de muebles. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación de conformidad con lo dispuesto en las leyes especiales. Bueno, desen cuenta de esto. Les voy a compartir mi código, compañeros. Si no están, pueden apagar sus camaritas para mientras. Vamos a utilizar ahorita el código para verlo. Vean, pues, cuando nos referimos a la ocupación, dice que se pueden ocupar, o sea, se pueden adquirir por ocupación. Uno se puede volver propietario a través de la ocupación. A esto es a lo que quiero que lleguemos. Estos modos de adquirir la propiedad son esos hechos o esos actos jurídicos que van a hacer que nosotros nos convirtamos en propietarios. Ahora, miren lo que dice acá, pues. Dice que las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno se pueden adquirir por ocupación. O sea, todo aquello que no le pertenezca a las personas, a nadie, se puede adquirir por ocupación. Pero aquí está bien claro, compañeros, qué tipo de bienes son los que se pueden adquirir por ocupación. Las cosas muebles. Bueno, pregunta, compañeros. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha encontrado algún bien mueble y se ha apropiado de él? Por favor, si alguien se ha apropiado de algún bien mueble, quisiera que me dijeran. Denos un ejemplo de qué bienes muebles se han encontrado y se han apropiado de ellos. Dinero, Lick. ¿Un lapicero, Lick? Un lapicero, dinero. Díganme ustedes, compañeros, si se encuentran un lapicero, ¿cómo van a saber quién es el dueño? O sea, está bien complicado identificar los bienes. Y aquí la ley dice que uno a través de la ocupación puede convertirse en propietario de bienes muebles. La cuestión es que no le pertenezcan a nadie. Ahora, desde aquí quiero que notemos cuál es la definición de lo que es la ocupación. Y vamos a decir, compañeros, que la ocupación es un modo de adquirir la propiedad de las cosas muebles que no le pertenecen a nadie. ¿Entendido? Ahora, ¿sí? Una consulta con este tema, pero en el artículo dice que también los semovientes que no tuvieran propietario, ¿ah? Claro, que no pertenezcan a ninguno. Y en ese caso, póngale uno, haya una vaca en el camino, le echa al carro, se la lleva. Bueno, es una buena pregunta la que hace Jonathan. Les pregunto, compañeros,
¿Será que las vacas tienen dueño? Pues yo creo que sí, Lick, porque las marcan. Bueno, ¿será que habrá alguna vaca así como los chuchos callejeros, habrán vacas callejeras? No, compañeros. Todas las vacas tienen dueño. Y aquí sí está bien claro, dice, que las cosas tienen que ser de tal naturaleza que no le pertenezcan a nadie. Solo aquello que no le pertenece a ninguno es lo que podemos adquirir. Porque aquí dice, las cosas muebles, dice, o semovientes, o sea, bienes muebles o bienes semovientes pueden ser objeto de ocupación. Pero les voy a decir yo, compañeros, ¿será que una moto es un bien mueble? Sí, es un bien mueble, Lick, solo que Ajá, tiene propietario. Pero sí. yo le decía en el sentido de la vaca, tal vez fue un ejemplo algo vago. ¿Se acuerda o usted se ha dado cuenta que en Jalapa hay una manada de caballos que incluso algunos duermen en el cementerio, otros en el campo de que está en el bosque de Viena y no tienen ni fierro ni nada los caballos? Sí, vean pues, al respecto de los animales, nos vamos a dar cuenta que esta institución de la ocupación más adelante platique el tema precisamente que estamos tratando. Vamos a avanzar y después nos vamos a quitar todas las dudas respecto a los animales. Ahora bien, vean esto pues, el 590. ¿Qué dice el 590, compañeros, quien voluntariamente lo quiera leer? Por favor, cualquiera que tiene su micrófono y que lea el 590. Los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Los que no estén deducidos a propiedad particular pertenecen a la nación. Bueno, definitivamente los inmuebles no se pueden ocupar. O son de propiedad privada o son de la nación. ¿Entendido? No hay terrenos que no le pertenezcan a nadie. Los bienes inmuebles no pueden ser ocupados. O sea, siempre le pertenecen a alguien. Si no son de los particulares, son de la nación. Bueno, vean, este es más específico, el 591. Por favor, Cintia Rocibel, colabórenos usted con la lectura de este artículo. Ok, artículo 591. Muebles que pueden ser objetos de ocupación. Pueden ser objeto de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentren en las riberas del mar, de los ríos y arroyos, de uso público y que no presentan señales de dominio anterior. También pueden ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandona voluntariamente su dueño. Miren, compañeros, aquí platica de cosas como que muy simples, ¿verdad? Y dice que son objeto de ocupación las piedras, conchas, sustancias, dice que se encuentran en las riberas del mar. Pero también dice, compañeros, que puede ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad fue abandonada voluntariamente por su dueño. Y aquí vienen aquellos ejemplos. Jóvenes, cuando yo ya no quiero los sillones y los saco a la calle, ¿será que la gente se puede apropiar de ellos? Pueden, a través de la ocupación, las personas convertirse en propietarios de esos bienes muebles. Sí, Claro, mira, pues el abandono lógicamente hace presumir que las cosas sí tenían dueño, pero que el dueño ya no las quiere. Y recordemos nosotros que los derechos reales permiten eso al dueño, le permiten prácticamente abandonar los bienes cuando ya no los quiere. Bueno, entonces, siempre y cuando la cosa no le pertenezca a nadie, se pueden las personas volver propietarios mediante la ocupación. Ahora, vamos a ver otra cuestión. Miren esto, pues. La ley nos menciona cuando se hace el descubrimiento de tesoros. Si les pregunto, si uno encuentra un tesoro, jóvenes, ¿de quién será el tesoro? Así de simple. ¿Al que lo descubre? Pues depende, compañeros. La ley tiene contemplado esas tres cuestiones. Vamos a ver estos artículos, por lo menos el 592 y 593. Emerson, por favor, ayúdenos con el 592. Artículo 592. Tesoro descubierto. El tesoro encontrado en terreno propio pertenece íntegramente al descubridor. El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales
entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. Sin embargo, el descubridor no tendrá derecho a su porción sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno. Miren eso, pues, compañeros. Yo no sé si ustedes alguna vez en esos canales como Discovery o History vieron un programa que se llamaba American Savage, algo así, de que eran unos tipos que llegaban a buscar tesoros en lugares donde supieron que hubieron guerras, pero llegaban y le pedían permiso al dueño del terreno, le decían, mire, vamos a buscar, que creemos que aquí hay tesoros, y si encontramos algo, le vamos a dar el 50% a usted. Entonces, el tema aquí en Guatemala es parecido. ¿Por qué? ¿Puede uno encontrar un tesoro? Sí. La cosa es que si uno lo encuentra, no precisamente va a ser siempre de uno. Si encuentro un tesoro en mi propio terreno, entonces el tesoro es mío íntegramente. Pero si la persona lo encuentra en terreno ajeno, ¿qué es lo que sucede, compañeros? Habiliten su micrófono, por Se favor. divide en partes iguales, Lick. Se divide en partes iguales. Pero hay que ver esto, compañeros. Mira, pues, sin embargo, dice, miren, el descubridor no tendrá derecho a su porción, sino cuando el descubrimiento fuere fortuito. O sea, esta cuestión de fortuito quiere decir si no sabían que había un tesoro ahí. Ahora, no es lo mismo que yo diga que, por ejemplo, voy a estar en mi terreno y voy a contratar a 3 albañiles y le voy a decir, mire, fíjese que dicen que aquí dejó enterrado algo mi abuelo y por favor ayúdenme a acabar. Bueno, ya no es fortuito. ¿Por qué? Porque yo les estoy dando permiso de que caben en mi terreno, o sea, en terreno ajeno, pero ya les estoy diciendo que van a acabar porque ahí está el tesoro. O sea, no es que lo descubran de suerte ellos. Ahí ya no produce los mismos efectos. Si el descubrimiento no es fortuito, no hay lugar a dividirse el tesoro. ¿Estamos claros en eso, compañeros? Lick, Miren, pues, Lick, ¿sí? la verdad no mucho le entendí eso, no sé si podría volver a explicar, por favor. Claro. Mira, pues, si uno encuentra un tesoro en terreno propio, es totalmente del dueño, o sea, del dueño del terreno. Ahora, si la persona encuentra un tesoro, pero en terreno ajeno, sí le toca ¿cuánto? Mitad y mitad al dueño del terreno y a quién más y a la persona que lo descubrió. ¿Entendido? El tesoro, dice, encontrado en terreno ajeno, se dividirá por partes iguales. Pero aquí el código dice que, sin embargo, el descubridor no va a tener derecho a su mitad, o sea, cuando no es en terreno propio, si lo descubre, pero no fortuitamente, entonces no hay derecho. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Si la persona anduviera buscando en terreno ajeno, sabiendo que iba a haber un tesoro, ya no hay lugar a esto. ¿Entendido? ¿Entienden bien cuál es la diferencia en que sea un descubrimiento fortuito o no? El hecho es que si el descubrimiento es fortuito, si es de suerte, digámoslo así, entonces sí hay derecho a quedarse con el 50% si uno encuentra un tesoro en terreno ajeno. Caso contrario, si yo ando buscando un tesoro en terreno ajeno, pero el descubrimiento no es fortuito porque a mí me dijeron, mire, ahí está el tesoro, hágame favor de sacarlo, en ese caso no hay lugar a mi 50% del tesoro. Pregunta, compañeros, ¿lo entendieron bien ahorita? Lick, ¿y si fuera petróleo? ¿Será que el petróleo es un bien mueble? No, licenciado, no pertenece al No, no, miren en la cuestión de los bienes inmuebles, todo lo que compone el bien inmueble y los bienes inmuebles no se pueden adquirir por ocupación. Aquí estamos refiriéndonos solo a bienes muebles. Solo los muebles son objetos de esta institución de la ocupación. Ahora, ¿cómo tiene que ser? ¿Sí? Disculpe, ¿y si por ejemplo fueran tesoros mayas? Miren, hay tesoros que están protegidos muchas veces por la nación. Sin embargo, pues habría que ver si realmente está protegido lo que encontremos, porque la ley es muy generalizada para referirse a esto, a los tesoros. Díganme, la compañera le dio
un enfoque distinto, pensó en cuestiones culturales. Pero, ¿qué más puede ser un tesoro, compañeros? Cualquier metal precioso, cualquier dinero, lo que sea puede constituir un tesoro. Diamantes. Todas las cuestiones que tengan valor, incluso las que no tienen valor también, las personas se pueden apropiar de ellas. Ahora, ¿han visto ustedes que muchas veces las personas, por lo que está diciendo la compañera, van, por ejemplo, a la playa y se encuentran una ostra, una almeja, lo que quieran, y les gustó la forma y se la quieren llevar? ¿Será que la gente se la puede llevar, compañeros? Silic. Pero eso es aquí en Guatemala. Yo vamos a ver, hace como 2 años visité una playa en El Salvador, donde uno no se puede llevar las cosas. Fíjense, allá no hay derecho de ocupación para ese tipo de asuntos. Fue en esa playa de El Tunco. Ahí, según me comentaron, que no nos fuéramos a llevar nada, que si a uno le gustaba una piedrita o algo, que no había que llevárselo porque era una cuestión protegida, que había que regresarlo. Pues puede ser, por lógica, imagínense lo que dice la compañera, no vamos a ir a buscar un tesoro a un terreno ajeno allá en el Parque Nacional Tikal. Si encontramos algo ahí, lógicamente no va a ser de nosotros, porque ya sabemos que ahí no es fortuito. Ahí es una área donde lógicamente van a haber más tesoros. Y ya lo tienen comprobado de que cada vez que han buscado, pues han encontrado. Pero distinto fuera que encontráramos algo así aquí en nuestra casa, por ejemplo. Ahí sí, lógicamente va a ser nuestro. Miren esto. Artículo 593. ¿Cómo tiene que ser el permiso que dé el dueño de la casa o dueño de terreno para buscar el tesoro, jóvenes? Tiene que ser escrito, ¿sí? La ley es clara. Tiene que ser escrito, ¿sí? Bueno, miremos este caso. 596. Mejor usted, Jonathan, darle lectura al 596. ¿Me escucha, Alex? Sí, se escucha, Jonathan. Vale. Bienes mostrencos. El que encontrare un mueble o semoviente al parecer extraviado y cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima al lugar donde hubiere tenido lugar el hallazgo. La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público y si transcurrido el término fijado no se presentare persona que justifique su dominio, se procederá a su venta en pública subasta. Miren, compañeros, hay que recordar que nuestro Código Civil entró en vigencia en el año de 1964. En ese entonces era otra realidad nacional, pero ahorita esto de los bienes mostrencos, miren, hay un acuerdo gubernativo en 1835 que regula el procedimiento para el hallazgo de bienes mostrencos. Y se le llama mostrencos porque hay obligación de mostrarlos. Fíjense, ¿ante quién se tiene que mostrar si uno encuentra un semoviente que, como dice ahí, anda extraviado? ¿Ante qué autoridad si hay que llevarlo? Autoridad municipal. Ante la autoridad municipal, dice. Entonces se lo vamos a llevar, ¿a quién? Al alcalde, por ejemplo, porque sabemos nosotros que el alcalde es una persona honorable que va a cuidar el bien y lógicamente va a andar buscando al dueño. Entonces, tal vez en el 64 algo así era. Ahora digo que el señor alcalde o las autoridades municipales, como el consejo municipal, no van a estar prestándose por ese tipo de cosas. Y les pregunto, jóvenes, ¿y encuentra uno animales aquí en Oriente vagando, pues, o perdidos? Sí, licenciado, las vacas y los caballos. Aquí es tradicional, jóvenes. En otras partes del país, inclusive, no pasa eso. Y se los digo porque el año anterior, fíjense que me tocó acompañar, yo trabajo en el Ministerio de Salud Pública, y vino un señor de la ciudad capital que venía no sé de qué empresa que chequeaba cuestiones informáticas y me tocó acompañar a los municipios. Y de repente íbamos para el municipio, si no estoy mal, de San Luis Jilotepeque, y cuando vimos vacas en el camino, puchica, me dice, señor, ¿aquí qué pasa con los animales? Me dice, pues nada, le digo que es normal. Inclusive tenemos aquí esta costumbre que hasta hay señales de tránsito con prevención de que hay posiblemente
ganado en las vías. Entonces, sí se encuentran animales. O sea, como dijo el compañero Jonathan, ¿y si se encuentra un caballo, qué hay que hacer con el caballo, compañeros? Llevarlo. ¿Qué dice la ley que hay que hacer si encontramos un caballo perdido? Presentarlo a todas las autoridades. Claro. O sea que como me decía un colega por ahí, me decía, si algún día agarran a mi cliente robándose un caballo, yo lo que voy a decir de que como son bienes mostrencos y como es bien cumplidor de la ley, que lo llevaba para la autoridad municipal. El problema sería de que de repente lo encontraran llevándose en la vía contraria, no para la municipalidad, sino para otro rumbo. Bueno, pues los bienes mostrencos todavía está vigente esto que dice que si uno encuentra un animal extraviado, hay obligación de presentarlo ante la autoridad municipal. Bueno, ahora vamos a ver el asunto de la caza y la pesca. El artículo 600 nos regula lo que es caza y pesca y nos dice que son susceptibles de ocupación, o sea, se puede volver uno propietario mediante la ocupación por la caza y la pesca. Pero miren de qué tipo de animales, de animales bravíos o salvajes, no cualquier animal. Bueno, artículo 601. Le voy a pedir apoyo a Valeria, por favor. Demos la lectura al artículo 601. Ahorita, artículo 601. No se puede cazar sino en tierras propias o en las ajenas con permiso del dueño, pero no será necesario este permiso si las tierras no estuviesen cercadas, ni plantadas, ni cultivadas. Bueno, dice que solo se puede cazar en nuestras propias tierras. Y si queremos cazar en otra, al igual que el tesoro, tiene que ser con permiso del dueño. Salvo, como dijo la compañera, si no hay señales de dónde comienza o dónde termina el inmueble. Bueno, miren el 602. Por favor, María Andrea, colaboras con el 602, por favor, compañera. Si alguno cazare en tierras ajenas sin permiso del dueño, cuando por la ley esté obligado a obtenerlo, lo que case será para el dueño, a quien además indemnizará de todo perjuicio. Jóvenes, está claro. O sea, solo podemos cazar en terreno propio, a menos que el dueño del lugar nos dé permiso de cazar. Yo les pregunto, compañeros, ¿alguno de ustedes alguna vez ha ido a cazar animales a un terreno ajeno? Con permiso del dueño, por supuesto. Bueno, si ninguno ha ido, díganme al revés, ¿qué pasaría aquí en Jalapa, compañeros, si uno se mete a cazar animales a terreno ajeno sin permiso? ¿Qué consideran ustedes que pasaría? Me meten un plomazo. Bueno, esa sería una opción. Creo que sería la más rápida. Pero si no, en todo caso, si nos metemos a cazar al terreno ajeno sin permiso del dueño, lo que va a pasar, compañeros, es que lo que casemos no va a ser para nosotros, sino que va a ser para el dueño. Y además le vamos a tener que indemnizar daños y perjuicios si le hubiéramos causado. ¿Sí? Bueno. Pero ¿sí? así como en este caso, póngase un ejemplo, cuando yo era joven, mis tíos se iban a meter a los cañales allá en Escuintla y iban con las escopetas y agarraban conejitos y todo eso y se los llevaban. Si en el caso ese, que era de un ingenio, todos esos terrenos arrendados, en este caso un guardián los hubiera encontrado porque ellos tenían arrendado el terreno, los hubiera podido detener o era el dueño del terreno que arrendó. Miren, pues, compañeros, les voy a decir una cuestión. En este contexto que estamos platicando ahorita, delito no es, ¿entendido? Delito, así como donde dice el compañero, no es. O sea, no puede haber detención exactamente, pero sí produce los efectos de lo que es el Código Civil. ¿Por qué? Porque si cazaron en terreno ajeno, tal vez los conejos, como dice el compañero, no eran del señor, pero los cazaron en su tierra, en sus terrenos y sin permiso. Entonces, lo que cacen ahí, según dice nuestro Código Civil, le tendría que haber prácticamente pertenecido al dueño del terreno donde estaban cazando.
Pero ¿qué más pudo haber pasado, compañeros? Ahora, si les dan permiso de cazar, por ejemplo, que anden persiguiendo los animales, pues el dueño está dando permiso. Lógicamente la caza no lo van a hacer sobando. La caza es mediante procedimientos agresivos, ¿verdad? Para cazar a los animales. Ahora, ¿qué tal si en la casa hubieron disparos? O sea, en lo que estaban cazando dispararon y le pegaron de repente a cualquier otra cosa. Pues si era sin permiso, el dueño tiene derecho también a que lo indemnicen por cualquier daño que hubieran causado en esa casa sin permiso. Bueno, miren, por ejemplo, el artículo, permítame, compañeros, vamos a ver. Miremos el 605, los demás están bastante simples. Miremos el 605, compañeros. Por favor, le voy a pedir a Cristian que nos ayude con la lectura de este artículo. Artículo 65. Los animales feroces que escapen del encierro en que los tengan sus dueños podrán ser destruidos por cualquiera y podrán también ser ocupados desde que el dueño abandone su persecución. Cualquier persona puede apoderarse de los animales bravíos y hacerlos suyos, tan luego como recobren su libertad natural, con tal de que no vaya el dueño en su seguimiento. Bueno, ¿qué tipo de animales pueden ser destruidos, compañeros? Y aquí nos está refiriendo precisamente a apropiarse de los animales. La ley dice que se pueden destruir a los animales feroces. Ahora díganme ustedes, compañeros, la ley muchas veces dice este tipo de conceptos y no hay otra ley que clasifique exactamente qué son los animales feroces. Pero díganme ustedes, compañeros, para ustedes, ¿cuál es un animal feroz? Un león. Un león, con ejemplos de animales. Los animales salvajes, un oso, un perro salvaje, no sé, Lick. Un coyote. ¿Cuáles son esos perros salvajes, compañera? Y les pregunto eso porque, compañeros, díganme ustedes, ¿alguna vez han visto un tigre aquí en Jalapa caminando? No, No creo que ninguno, ni aunque nos digan los tigres del Jumay, no, aquí no hay ningún tigre que ande en las calles. ¿Qué animales bravíos puede encontrar uno en las calles de Jalapa? Un toro. ¿Cuál otro, compañeros? Un pitbull, Lick. ¿Ustedes consideran que esos son animales feroces, compañeros? Pregunta a los demás. Un animal feroz sería un coyote, Lick, eso sí todavía se logra ver para aquí, Jalapa. Bueno, estos animales feroces que acaban de decir, sí pueden ser destruidos por cualquiera. Pero ahora les pregunto, miren, compañeros, yo digo, ¿y qué tal si viene un pitbull? Los pitbull ya sabemos nosotros que tienen fama de que atacan y no son animales muy 100% domesticables. El ejemplo es así. Compañeros, si a su cliente lo iba a atacar un pitbull y le metió 6 tiros, ¿será que tenía derecho a destruir ese animal él, compañeros? Estamos hablando del perro pitbull. Sí, porque lo iba a atacar, ¿no? Bueno. Según la lectura, sí, Lick. Ahora, sí. Según la ley, ¿no? ¿Cómo así? Según la ley, no. Según la lectura, sí. ¿Cómo así esa cuestión usted? Sí, según la lectura del artículo está tipificado como animal feroz. Ajá. Y según la ley de protección de animales, no es la forma de sacrificarlo. Hay un responsable en este caso, que es el propietario. Ya, pero la ley, por lo menos el Código Civil sí está claro que dice que los animales feroces que escapen del encierro, dice, en que los tengan sus dueños. O sea, el animal feroz yo considero que tiene esa característica que es riesgoso para la sociedad y por eso permite la ley que sea destruido. El problema es que no está tipificado, como dice el compañero, no está textualmente indicado cuáles sí son feroces y cuáles no. Y nosotros podemos dar la interpretación que querramos, porque les pregunto, compañeros, si en la calle no andan toros, pues, ¿será que andan caminando toros aquí en Jalapa? Sí, a veces escapan de sus dueños. Bueno, y a veces no se escapan de los dueños, a veces andan con el dueño caminando. Donde cargan el montón de reses, de vacas, andan los toros también. Pero si hay un animal de esos que anda desenfrenado
y anda atacando a personas, nuestra lógica nos dice que ese es un animal feroz y es aquel que la ley nos da la facultad de poderlo destruir. Bueno, ahora miramos otra cosa, pues. Por ejemplo, miramos el artículo 606. ¿Quién me hace favor de leerlo? Le voy a pedir a Jimena Belén. Por favor, Jimena, ayúdenos con el 606. Artículo 606. Los animales no domésticos y peces que de su respectivo criadero pasaren a otro perteneciente a distinto dueño serán propiedad de éste, siempre que no hayan sido atraídos por medio de algún artificio o engaño, pues en este caso el aprehensor estará obligado a la indemnización de todo perjuicio y a la devolución de la pieza cobrada. Miren eso, jóvenes. Compañeros, entonces, ¿qué? Así como sucede muchas veces en los lugares donde crían gallinas, por ejemplo, en el área rural. O sea, y si un chumpe de una casa se pasa para la otra casa, ¿será que se lo puede apropiar el vecino? Ah, No, bueno, ¿por qué no? O sea, y si se va una gallina para el otro lugar, ¿será que se pueden apropiar de ella, compañeros? no, licenciado, porque una gallina es un animal doméstico y el artículo dice animales no domésticos. Correcto, compañeros. Los animales domésticos son aquellos que su naturaleza hacen que sean bastante amigables con la gente. En cambio, por ejemplo, los que no son domésticos y los peces, está claro acá que dice que si pertenecen, será propiedad de este. Bueno, o sea, los animales claramente no domésticos y también los peces, dice, que de su respectivo criadero pasaren a otro perteneciente de distinto dueño, serán propiedad de este. Si los peces se van para el otro lado, pues lógicamente son del otro señor. O los animales no domésticos, si se van de un lugar a otro, sí van a ser del otro dueño. Bueno, miren inclusive, ¿sí? En este caso, por ejemplo, volviendo al ejemplo del pitbull, se pasara a otra casa, ahí sí sería considerado como no doméstico, o cómo podría ser en ese caso. Bueno, porque como el pitbull está como, puede estar en varias categorías, puede decirlo así. Mira, pues aquí en este artículo no está hablando de animales feroces. Cuando dimos el ejemplo del pitbull era de animales feroces, pero aquí no estamos platicando de feroces. Díganme usted, si el pitbull está en una casa, quiere decir que sí es doméstico. A pesar que sea feroz, pero es doméstico. La cosa es que ese perro, si es domesticado, si se pasa a la otra casa, no quiere decir que sea del otro señor. ¿Entendido? Aquí son aquellos animales que no son domesticables. Díganme ustedes, ¿qué animales acostumbra a tener la gente domesticados? Aparte del perro y el gato. ¿Qué otros más tiene la gente, compañeros? Loros. Ardillas. Patos. Conejos. Pericos, Gallinas. conejos. ¿Qué más? Tortugas. Ahora díganme ustedes. Lick. ¿Sí? ¿Cuáles serían los no domésticos? ¿Cuáles serían los no domésticos? Los que no se tienen en la casa, compañeros, los que no son domesticables. No hay ninguna ley. Pero, ¿qué? No hay Así ninguna como que las diga. vacas o los toros. Bueno, díganme ustedes, ¿será que una vaca es un animal doméstico, compañeros? Sí, Claro. Nuestro. Pero eso no lo tengo yo dentro de mi casa. Porque no quiere, compañero. Porque de poder se puede. Eso no es problema. Ahora, Total. no, mire pues, la casa no la considera usted únicamente como la parte interior. Hay muchas personas que por su naturaleza o por la forma que tiene la casa, tienen un lugar destinado a tener animales, pero son ciertos los animales que pueden tener. Nosotros sabemos que los que tienen sus criaderos o sus granjas tienen de esos animales que todavía se consideran domesticables, unas vacas, unos cerdos de repente, caballos, pero otros animales distintos. Les voy a poner un ejemplo. Compañeros, ¿será que hay personas que tienen tarántulas, por ejemplo, de mascotas? O Sí. serpientes de mascotas. Ahora díganme ustedes, ¿será que la serpiente es en sí un animal domesticable? no. O la iguana. No. Yo he visto mucha gente que tienen iguanas de mascotas, pero la iguana, o inclusive recuerdo que una vez vi un compañero que tenía un cocodrilo. Otras personas tienen monos. Entonces, los animales a veces se comportan de que asientan en un lugar, pero su naturaleza no es ser domesticados. Entonces, cuando se van, lógicamente, Deseo. sí, se van
y ya no le pertenecen a la persona, según lo que dice el artículo 606. La otra persona donde estén puede, pues, por supuesto, decir que son suyos, pero la naturaleza en sí de los domésticos son aquellos que sí están hechos para quedarse en la casa, que sí pueden vivir en la casa armónicamente con las personas naturales, digámoslo así. Ahora bien, los que no son domesticables, el problema de nuestra ley es esto, compañeros, que como decía el compañero, no consideraba la vaca como un animal domesticable, y pues puede tener razón en su lógica. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que nos diga cuáles sí son domesticables y cuáles no son domesticables. Ahí hay un vacío todavía en nuestra legislación. Ahora, miremos el artículo 608, compañeros. Le voy a pedir de favor a Brian Steve que nos haga el favor de leernos este artículo. Artículo 608. Los animales sin marca alguna que se encuentre en una finca particular, se presume que son del dueño de esta, mientras no se pruebe lo contrario, a no ser que el propietario no tenga cría de la raza a que los animales pertenezcan. Bueno, compañeros, aunque no tengan marca, dice, si se encuentran en una finca particular, se presume que los animales pertenecen a esa finca, ¿sí? Por último, vamos a dar la lectura al artículo 610, cuando platica de los animales domésticos. Por favor, Alex David, le voy a pedir que nos colabore con este artículo. Artículo 610. Los animales domésticos que nacen y se crían ordinariamente bajo el dominio del hombre, aunque salgan de su poder, pueden reclamarlos de cualquiera que los retenga, pagando los gastos de su alimentación si se hubiera causado. Bueno, los animales domésticos, compañeros, quiere decir que no se pueden adquirir por ocupación. Ocupar es tomar las cosas, compañeros. No todos los animales se pueden ocupar. Los domésticos se entiende que sí tienen dueño. Y recordemos nosotros, el artículo principal de esta institución de lo que es la ocupación, el 589, está claro. Cuando indica, vean cómo lo decía, dice que se pueden adquirir por ocupación las cosas muebles o semovientes que no le pertenecen a ninguno. Y los animales domesticables son aquellos que definitivamente sí tienen propietario. Bueno, fíjense, compañeros, que este es el primer modo de adquirir la propiedad a través de la ocupación. O sea, tomar lo que no tiene dueño. Las personas pueden volverse propietarias apropiándose, como llamamos nosotros así, las cosas que se encuentren que no tienen dueño. Pero para efectos de nuestra legislación, a esto se le llama ocupación, ¿sí? El hecho de volvernos propietarios mediante la toma de alguna cuestión con el ánimo de querer quedarnos con ese objeto, siempre y cuando el objeto no tenga dueño. Porque aquellos objetos que sí tienen dueño, que por su naturaleza o por las condiciones sabemos que sí tienen dueño, lógicamente no los vamos a poder adquirir mediante esta forma. Bueno, preguntas con esto, compañeros. ¿Entienden en sí qué es la ocupación? ¿Cómo funciona ese modo de adquirir la propiedad? Les pregunto porque vamos a pasar al otro modo. Miren, hoy la clase creo que la vamos a llegar hasta las 5:30 ustedes. Normalmente yo aprendí en la maestría que tuve en docencia universitaria en andragogía, que lo más que hay que dar clases es unos 45 minutos o 1 hora, porque de ahí se pierde mucho la atención. Pero hoy sí quiero que trabajemos el siguiente tema, compañeros, porque si no lo trabajamos aquí en clase, este sí les va a costar a la hora de evaluarse. Y a mí me interesa mucho que lo aprendan no solo para su parcial, sino que también que aprendan para la vida. Ahora, vamos con esta cuestión. La accesión, compañeros, la venimos encontrando en los artículos cercanos al 650 y... Búsquenlo, por favor, compañeros. Después de la ocupación, sigue la posesión
y posteriormente llegamos a la accesión 655, compañeros. Aquí inicia este asunto de la accesión. Y fíjense que la accesión es también un modo de adquirir la propiedad. Bueno, ¿cómo es que funciona este modo de adquirir la propiedad? Recuerden que la ocupación que vimos era el modo de adquirir la propiedad de aquellas cosas que no tenían dueño. O sea, nos apropiamos de las cosas muebles que no tienen dueño. ¿Cómo? Simplemente tomándolas, ¿sí? Ocupándolas. Pero aquí es distinto. Aquí no es que nosotros hagamos surgir la propiedad de algo que no era de alguien anteriormente, sino que este es el modo de adquirir la propiedad de las cosas que un bien produce o lo que a él se incorporan. Bueno, iniciamos con el artículo 655. Para esto, compañeros, les preparé una presentación que nos va a servir para avanzar un poco más rápido en la clase, pero quisiera que le diéramos lectura a un par de artículos. Le voy a pedir a Jennifer, por favor, Jennifer, que nos haga la lectura del artículo 655. Ahorita. Por favor. Lick, fíjese que mi computadora se trabó y no creo que funcione ahorita. Disculpe, compañera. ¿Cómo? Disculpe. Es que fíjese que tengo mi código civil en la computadora porque no estoy en mi casa y mi computadora no funciona bien ahorita. No tenga pena. Vamos a pedir entonces a otra persona que nos colabore con la lectura. Le voy a pedir a Carla Jiménez. Por favor, Carla, ayúdenos usted con la lectura de este artículo. ¿Qué artículo, Lick? 655 y 656, por favor. Vale. 655. Frutos naturales y civiles. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Artículo 656. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías de los animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria del hombre. Bueno, compañeros, vean, cuando platicamos de frutos, estamos diciendo que la accesión es eso, es apropiarnos de lo que un bien produce. O sea, si yo tengo, compañeros, un árbol de manzanas y el árbol lógicamente da frutos y produce las manzanas, yo voy a ser el propietario. Eso es la accesión, es el modo de adquirir la propiedad de lo que las cosas producen. Lógicamente, díganme ustedes, ¿quién sería el propietario de las manzanas? Pues el propietario del terreno donde está el árbol de manzanas. Pero démonos cuenta de una cosa, pues, decía aquí el artículo 655, o mencionaba dos tipos de frutos, los frutos naturales y los frutos civiles. Pues los frutos naturales son aquellos, compañeros, que se producen por la propia naturaleza de los bienes, ¿sí? Con o sin la intervención del hombre. Pueden ser las dos. En cambio, los frutos civiles son aquellos que producen los bienes, pero que dependen totalmente de la intervención del dueño. Bueno, ¿cómo es este asunto, compañeros? Miren, pues para tener bien claro esto, vamos a platicar de dos tipos de frutos y con dos ejemplos. Los frutos naturales pueden ser, díganme ustedes, compañeros, ¿será que una vaca puede tener chivitos sin la intervención precisamente del hombre? Sí puede. Claro, ese es un fruto natural porque con o sin la intervención del hombre, la vaca puede tener frutos. Ahora díganme ustedes, si la vaca es de nosotros, ¿de quién va a ser el chivito que tenga la vaca? De nosotros. De nosotros. ¿Por qué? Porque la accesión nos permite esto, compañeros. La accesión es el derecho, es el modo de adquirir la propiedad de lo que los bienes producen, civil o naturalmente. Ahora bien, vamos a ver un fruto que no sea natural. Por ejemplo, ¿qué fruto puede producir un bien que sea un fruto eminentemente civil? Si yo tengo una casa y alquilo la casa
por 1,000 quetzales al mes, ese es un fruto civil, compañeros, ¿sí? No es un fruto natural, pero es un fruto que está dando esa casa, el dinero que me está produciendo de renta. Ahora, ese dinero también va a ser para el propietario de la casa, porque la accesión es precisamente eso, el modo de adquirir la propiedad de lo que un bien produce, ya sea natural o civilmente. Ese va a ser el concepto que vamos a ir manejando. Vamos a ver otra cuestión más. Fíjense, compañeros, de que cuando platicamos acerca de esto, nos estamos refiriendo también no solo a lo que un bien produce, sino que también a lo que se le adhiera al bien. Fíjense que vamos a dar lectura, compañeros, al artículo 657. Nos vamos a ir quitando un par de dudas. Vamos a ver el 657 y el 658 y posteriormente pasamos a la presentación. Le voy a pedir de favor a, vamos a ver, Yaneli. Por favor, Yaneli, demos la lectura al 657. Artículo 657. No se conceptúan frutos naturales, sino los que están manifiestos, producidos o nacidos. Respecto de los animales, basta que estén en el vientre de la madre. La cría de los animales pertenece exclusivamente al dueño de la hembra, salvo que haya estipulación contraria. Bueno, el caso de los animales creo que ahí está clarísimo, compañeros. Bueno, ¿a quién le pertenecen las crías de los animales? Al dueño de la hembra. Salvo, por supuesto, pacto en contrario. ¿Cómo puede ser el pacto en contrario? Pues cuando se ponen de acuerdo las partes, en que quieren, por ejemplo, ¿cómo le llamamos aquí? Quieren cruzar, por ejemplo, a dos perros de la misma raza para tener cachorros. Pero si se ponen de acuerdo desde antes de la concepción en cómo los van a dividir, pues ya es el pacto en contrario. Ahora, si no había acuerdo, la ley es clara y se dice que le tienen que pertenecer al dueño de la hembra. Bueno, accesión por incorporación, dice el 658. Ashley Ivana, por favor, ayúdenos con el artículo, con este artículo. Accesión por incorporación a bienes inmuebles. Lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta, de conformidad con las disposiciones siguientes. Bueno, compañeros, no solo lo que produce un bien, no solo los frutos naturales o civiles hacen accesión. Dice aquí también que accesión es todo lo que se une o se incorpora a una cosa. Todo lo que se le pone a la cosa pasa a formar propiedad del dueño de la cosa. ¿Cómo así? Jóvenes, si yo tengo un terreno, yo tengo el terreno y hacen un rancho en el terreno, ¿de quién creen que va a ser el terreno? Si lo hiciera un tercero, otra persona, ¿sería de ese tercero o sería mi propiedad por ser yo el propietario del terreno donde están haciendo el rancho? Sería del propietario, licenciado. ¿De quién? Del propietario del terreno. Bueno, sí. Miren esto pues, compañeros. La accesión se ve de distintas formas. Una accesión, compañeros, los frutos que produce es fácil de identificarlos. O sea, simplemente produce frutos naturales o civiles y hay accesión. Ya se produjo la propiedad de lo que produjo un bien. Ahora, cosa distinta es, compañeros, cuando hay accesión por incorporaciones. Cuando alguien se vuelve propietario de lo que se incorpora a sus bienes. Porque puede ser, compañeros, que haya una incorporación de un bien inmueble a otro bien inmueble. O sea, jóvenes, un bien inmueble se incorporó a otro bien inmueble y resulta que alguno de los propietarios del bien inmueble se va a quedar con el otro. Diferente también es cuando hay accesión por incorporación de un bien mueble a uno inmueble. O sea, un bien mueble se une a un inmueble y eso crea la accesión, porque recordemos que la accesión es el modo de adquirir la propiedad de lo que un bien produce o de lo que a él se une. Vamos a ver ahora, compañeros, ¿cómo es este asunto?
Para que no nos cueste, yo les preparé esta presentación que nos va a permitir a nosotros chequear unos ejemplos bien claros de lo que es la accesión. Permítanme un momento, compañeros. Solo les voy a preguntar si pueden observar la presentación, compañeros, que les estoy compartiendo. Ahorita se los voy a compartir. Por favor, les encargo que me indiquen. Miren esto, pues. Ya dijimos que la accesión es el modo de adquirir la propiedad de frutos naturales o civiles que se produce o se incorpora al bien. Ahora, frutos naturales o civiles. Ya platicamos de esto y vamos a empezar a ver estas accesiones que hay por incorporación. Miren, pues, hay incorporaciones que son de inmueble a inmueble. O sea, cuando un inmueble se une a otro o pasa algo y el dueño de un inmueble termina apropiándose lo demás. Ahora, ¿cómo es esta cuestión? Fíjense que nuestra ley regula 4 instituciones o 4 casos aquí en los cuales se produce esta accesión de inmueble a inmueble. Y el primero es el caso que se llama abulsión, que lo encontramos en el artículo 676. Le voy a pedir de favor a alguien que proceda a leerlo. Léalo, cualquiera, compañero, si no, yo le voy a decir que no lee. 676. Abulsión. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de terreno incorporado. Pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado la porción arrancada. Bueno, compañeros, miren esto, pues. Aquí tenemos un ejemplo de cómo era esta cuestión. Resulta que esta porción de tierra anteriormente estaba acá, ¿sí? Pegado al otro lado. Y ahora, el asunto aquí es de que esta parte de terreno es de distintos dueños, ¿entendido? Acá era del sujeto A, de don Juan, y este lado es de don Pedro. Pero resulta que por en la presentación está mi imagen. Disculpe, compañero. En la presentación, por lo menos yo veo la imagen de mi usuario, Manuel de Jesús. De su usuario, disculpe. Sí, como que si hubiera ingresado a hablar. Tiene que correr a la derecha, compañero. Córrala ahí como cambiando imagen. Córrala hasta la izquierda. Vamos a ver, compañero. Permítame, vamos a ver ahorita. ¿Ya le aparece viendo, Manuel? Aún no le que... Bueno, los demás compañeros sí pueden observar bien ahorita la presentación y los ejemplos que estamos dando. Sí. Mire, pues, Manuel, esto lo estamos grabando porque no sé por qué le da ese error a usted, fíjese, pero en todo caso, yo voy a intentar subírselos mañana mismo a YouTube y al Classroom para que puedan hacer repaso. Entonces, qué extraño que le aparezca, pero mira, pues, volvemos al ejemplo, compañeros, vuelvo a decir, aquí se divide en la finca de las 2 personas, de don Juan y de don Pedro. Resulta que esta porción que ahora está en terreno de don Juan, era anteriormente de don Pedro. O sea, el agua quitó esta parte de terreno y la arrastró de acá hacia acá. Ahora díganme ustedes, compañeros, ¿de quién es esta parte de terreno? De don Pedro. Disculpen, los escucho, compañeros. Es del primer dueño, según el artículo 676, dice que tiene 6 meses para poder como reclamar ese derecho. Claro, y mira, pues, ¿hay accesión aquí o no hay accesión? Sí, hay accesión ahí, de inmueble a inmueble. Mira, pues, fíjese que aquí no hay accesión, por eso lo contempla esto acá. Si Creo no que puede haber accesión más adelante, después de los 6 meses, pero no antes de. Exacto. Pudiera haber, sí, pero este es el lapso de tiempo para que el anterior dueño
venga y reclame todavía esa porción, pero tiene que ser identificable. Porque él está diciendo, miren, mi terreno era más grande, pero el agua se llevó esa parte para allá. A eso se le llama ablución. Es diferente a lo que se llama aluvión. El aluvión lo encontramos en el artículo 679. Le voy a pedir de favor a Edward Esteban que nos haga lectura del 679. 679. Sí, por favor. Aluvión. Pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos. El acrecentamiento que reciban paulatinamente por accesión o sedimentación de las aguas. Mira, pues, en este ejemplo del aluvión, antes el terreno llegaba hasta acá, donde tengo marcada la línea. Resulta que el límite del terreno era el río, pero ahora el río, como ha ido jalando poquito a poquito, segmentaciones de tierra, como dice ahí, paulatinamente, muy diferente. Mira, pues la ablución era, de repente se llevó un pedazón de tierra y lo quitó de un lado y lo puso en otro. Pero aquí no, en el aluvión no fue así, sino que poquito a poquito se fue pegando la tierra, los restos de tierra, y ahora resulta que el río ya no comienza aquí, el río comienza donde lo están viendo. Les pregunto, ¿y este pedazo de tierra nuevo que hay, será que le pertenece al dueño del terreno, compañeros? ¿O sigue siendo hasta donde estaba antes? Es del dueño del terreno, Lick. Fíjense que ahí sí se produce esta cuestión de la accesión. Si se adquiere la propiedad de esta parte de inmueble que se adhirió o se incorporó al otro inmueble. ¿Preguntas con esto, compañeros? Por ejemplo, en este caso, si digamos pasar un río por mi terreno y el río se seca, esa tierra sería mía. Todavía no hemos visto eso, compañero. Ahorita vamos a pasar a ver esta cuestión porque precisamente la mutación de cauce está también dentro de las accesiones que hay de inmuebles a inmuebles. Artículo 670. Vamos a leer primero el 673. Hágame favor usted, compañero, de leerlo. Por favor, Ángel. Con gusto, el 673 y 674, que los dos están relacionados, cabalito, a esto que estamos platicando ahorita. Disculpe. Creo que iba a preguntar a un compañero. Sí, compañero. Mire, con el tema de la diapositiva anterior, sí hay accesión, pero si el terreno tendría que decir específicamente que la limitante es el río, porque si tuviera medidas, prácticamente las medidas son las que corresponden. No puede correrse 1 metro más, 1 metro menos. No. Mira, pues, aquí está, en imagen está el río, pero hay lugares donde no hay río. O sea, ¿y qué tal si en esta parte que estamos viendo había un palo de limón? O sea, la gente, ya el dueño sabía que era su palo de limón. Se vino el torrencial y ya se quitó el agua y quedó la pura tierra, pero ahora esa parte donde está el árbol de limón ya no está en su terreno. Fue jalada para el otro terreno. No hay accesión todavía hasta que pase el tiempo sin hacerse la reclamación de esa parte. ¿Entendido? Es eso, que se transporte esa parte de tierra de una vez, pero una parte de tierra conocida a otro terreno. Eso es lo que hace producir que pueda haber una accesión de inmueble a inmueble. Yo le decía en el ejemplo del aluvión, que se va integrando poco a poco la tierra. Si mi terreno es de 10 por 20, pero está a la orilla de un río, por ejemplo, y sigue creciendo, como decía el compañero, el río se seca, no porque se secó el río me pertenece. No, miren pues, esto es una cuestión bien distinta. Cuando hay un río que deja que se seca o algo así, es diferente. Aquí el aluvión no está hablando, está diciendo de que solo está jalando paulatinamente restos de tierra y va formando un poquito más grande el inmueble. No quiere decir de que ya no vaya a haber río. Para el caso específico de los ríos, está esto que vamos a ver ahorita. Démosle lectura a eso. ¿Sí? Con el ejemplo del aluvión, lo que yo le entendí al compañero es de que, por ejemplo, yo tengo un terreno que mide 10 por 20
pero el río va cambiando su caudal y me va haciendo más grande mi terreno, ¿quiere decir de que esa parte del terreno nuevo también me corresponde a mí? ¿O por las medidas, solo lo que me corresponde? Miren, cuando hay medidas, lo que le corresponde, compañero, ¿sí? Porque de 10 por 20 no hay lugar a crecer, pero hay lugares donde la naturaleza propia o las costumbres del lugar, las colindancias dicen, ¿verdad? Bueno, no le Tendríamos que pueden- hablar ya de manzanas, tal vez, o algo así. Sí, a veces la gente dice, es dueño de una caballería o dueño de 10,000 metros cuadrados y colinda al norte con el cerro tal, al sur con el río tal. Entonces, ahí cuando no hay medidas exactas es que se puede producir esto. Pero en un terreno de 10 por 20, creo que más claro ni el agua. 10 por 20 es 10 por 20, porque cuando hacen medidas, sacan los rumbos, norte, sur, este, oeste, o los respectivos azimuts para marcar y delimitar correctamente cuáles son las colindancias y los linderos de cada terreno. Bueno, vamos a avanzar, compañeros, porque sí me interesa que avancemos a esto. Veamos, 673. Por favor, Axel José. Cauces de los ríos. Los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras. Bueno, miren esto pues, jóvenes, aquí hay dos terrenos. Está el de este señor de este lado y del otro lado. Bueno, este río que va por acá, si se seca, díganme ustedes, ¿a quién le pertenece esa parte de terreno? Al dueño del terreno más cercano. ¿Al dueño del terreno más cercano? No, aquí no hay dueño más cercano. Aquí está dentro de la propiedad de alguien. Le pertenece a él. Ahora, diferente fuera si se secara este río, que sí divide las dos propiedades. Bueno, aquí vamos a decir de que por el momento el terreno del sujeto este está acá y el terreno del otro está acá. Lo divide el río. Pero ¿qué pasa si se seca el río? Díganme ustedes qué pasa con esta parte, compañeros, con la de en medio, donde está el río. Ahí sí está en medio de los dos. Mitad cada uno. Ahí sí, como dijo el compañero, van a acrecentar, pero mitad cada uno. Muy diferente a lo que pasa con el 674. Por favor, no sé quién nos quiere colaborar con el 674. ¿Alguien de los que no haya leído, compañeros? Lady Paola, por favor, ayúdenos usted. 678, formación de islas. Las islas... No, fíjese, Paola, que es el 674. Hay dos relacionados con este de la mutación de cauce. Por favor. Disculpe, licenciada. Qué pena. Nuevo cauce del río. Cuando en un río navegable o flotable, variando naturalmente de dirección, se abre un nuevo cauce en heredad privada. Este cauce entrará en el dominio público. El dueño de la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan a dejarlo en seco, ya naturalmente o bien por trabajos legalmente autorizados al efecto. Miren eso, compañeros, qué diferente es esta cuestión. En el caso del artículo 673 decía que si se secaba el río, pues que las partes aprovechaban de ese terreno, pero aquí no. Pónganse pues, anteriormente el terreno este, ¿ve? Esto no tenía ningún río por en medio, ¿sí? Era un terrenón y el río pasaba solo por esta parte de acá, solo por acá. Resulta que este es un río navegable y ahora por las lluvias el río agarró a pasar por acá donde muestra la imagen, por esta parte. ¿Qué pasa con esa parte, jóvenes, si el río es navegable? Deja de ser propiedad privada y pasa a ser esto de acá del dominio público. Lógicamente, pero esta solo parte... el río. ¿Cómo? Solo sería el río de dominio público. Sí, esta parte, las dos que marcamos con X, siguen siendo propiedad privada. Y esto sí, dice, si el río es navegable, ¿sí? Se vuelve esto público, la parte donde pasa el río. Ahora miremos el otro caso, compañeros. La formación
de las islas. Le voy a pedir, por favor, a María Laura que nos haga lectura del artículo 678. Ahorita, Lick. Por favor, compañera. ¿El cuál y que el 7 qué? 678. 678. Formación de islas. Las islas, por sucesiva acumulación de arrastres superiores, se van formando en rías. Pertenecen a los dueños de los márgenes u orillas más cercanas a cada una. O de los ambos márgenes, si la isla se hallase en medio río, dividiéndose entonces longitudinalmente por la mitad. Si una sola isla así formada distare de un margen más que de otra, será únicamente y por completo dueño suyo el de la margen más cercana. Bueno, pues vean eso, compañeros. En este ejemplo que tenemos acá, se formaron un par de islitas. Las islas se forman algo así como la cuestión esa del aluvión, por segregamientos paulatinos de tierra. Se van acumulando y ya es tierra. Ahora, estas islas, si aquí estuviera el sujeto A, el dueño de este terreno, y este sería el dueño del terreno B, díganme ustedes a quién le pertenecerían estas islas. Al que esté más cerca del terreno de la persona. Claro, vean pues, digamos, si el río, compañeros, por la forma de esto, digamos que los terrenos, si este terreno pasara por acá, pues lógicamente ya sabemos de que las islas le van a pertenecer a él, ¿sí? Porque están mucho más cerca. Pero puede ser, como en el presente caso, de que no sea así. Aquí lo que los divide es el río, los dos terrenos. Entonces, si las dos quedan en medio, pues van a ser parte y parte. Y lógicamente, si están más cerca de un lado, pero no exactamente solo en ese lado, pongamos de que la mitad del río fuera acá, habría que dividirla también y no precisamente a la mitad, ¿sí? Una parte estaría del lado del terreno B y la otra del terreno A. Pero aquí sí hay accesión por la formación de las islas. ¿Preguntas? Disculpe, mire, con el tema de la imagen donde dice mutación de cauce, se había platicado que el río era público si era navegable, ¿verdad? Correcto. Pero en el artículo hasta abajo dice que también se puede trabajar en el cauce para volver a dejar el río en su normalidad. Entonces esa ya sería una decisión del dueño del terreno. Claro, o sea, la ley le otorga la facultad de que pueda trabajar, porque de repente al dueño no le va a convenir tener ahí el nuevo cauce del río. Tal vez pasó por algún descuido que se les fue el cauce por ahí y lo pueden reincorporar para que el río únicamente se incorpore por donde estaba antes. Sí hay chance. Si el dueño, lógicamente, tiene derecho a recuperar su propiedad, pero tiene que, lógicamente, hacer los trabajos necesarios para reencauzar al río por donde debería pasar realmente. Esto es dentro del marco legal, ¿vale? Ahora, claro. Si usted desvía un río de su cauce, eso sí ya es otro tema, ¿va? Ya sería, como quien dice, una infracción a la legalidad. Pues en Guatemala no pasa mucho con eso, no hay ninguna ley de aguas que regule eso. Si no, estamos viendo que siempre han habido reclamaciones en contra de, por ejemplo, lo que usted manifestaba, de los ingenios azucareros, que desvían los ríos para beneficio de sus riegos, pero no pasa nada en Guatemala, por el momento no ha pasado nada. No tenemos una ley que exactamente regule qué sucede con eso. Gracias, Ley. Bueno, vamos a esto, compañeros. También hay incorporaciones, ya no de inmueble a inmueble, sino que de bienes muebles a bienes inmuebles. Ahora, ¿cómo? Lo que se incorpora, el bien mueble que se incorpora hacia un inmueble. El ejemplo típico para esto es la construcción. Jóvenes, la edificación o construcción, sabemos nosotros que se forma de bienes muebles que asentamos sobre un bien inmueble. Cuando llevamos ladrillos, bloques y todo lo que hay que hacer para una casa,
y lo colocamos sobre un bien inmueble. Pues eso pasa a ser Ay, parte entonces que no me va a preguntar. del bien inmueble. Ay, no, y leyéndole otro artículo está. Compañera, que apague el micrófono. Bueno, vamos con la siguiente. Mira, pues, la siguiente también es otra forma de incorporar bienes muebles a un bien inmueble. Las plantaciones o siembras también son accesiones. Compañeros, lo que se siembra en un inmueble pasa a formar parte de ese inmueble. Ahora vienen estas otras. Nos vamos a quedar únicamente con estos 4 ejemplos. Fíjense pues, hay accesiones también de bienes muebles a bienes muebles. Y aquí sí quiero que leamos unos artículos muy importantes, compañeros. Sí les voy a rogar de que por favor podamos ver esto. Por ejemplo, el artículo 1686 y 1687. Esto sí me interesa que lo veamos bien y los entendamos correctamente. Por favor, le voy a pedir a Kenneth que nos haga lectura del 686. ¿686, ¿vale? Sí, por favor, Kenneth. 686. Accesión por incorporación a bienes muebles. Cuando dos cosas muebles pertenecientes a dueños distintos se unen de tal manera que vienen a formar una sola, sin que intervengan mala fe, el propietario de la principal adquiere lo accesorio pagando su valor. Se reputa principal entre dos cosas incorporadas la de mayor valor. Miren esto pues. ¿Cómo se produce la accesión de mueble a mueble? Cuando se juntan dos bienes que son de diferentes dueños, dice que el dueño de la principal adquiere la accesoria. Ahora, ¿cómo se hace para saber cuál es la principal? Pues aquí está el primer criterio, que dice que es principal el bien que tenga más valor. Y por el contrario, dice el 687. Por favor, Lorena, démosle lectura al 687. Artículo 687. Cosa principal. Si no pudiera hacerse la calificación conforme a la regla establecida en el artículo que precede, se reputará principal el objeto cuyo uso, perfección o adorno se haya conseguido por la unión del otro. Bueno, hay dos formas de saber cuál es principal o cuál es accesorio. Es principal el de mayor valor, y si no se puede determinar el valor, es principal aquel que fue mejorado con el otro bien. Y miren esto, pues, en nuestra doctrina, a estas incorporaciones de mueble a mueble se les llama adjunción, confusión, tenemos la especificación y la conmixción, son nombres que se les dan. Ahora, ¿cuándo existe la adjunción? Fíjense que la adjunción se da cuando se juntan dos bienes muebles y forman uno solo, pero que sí permite la división. Ahora, jóvenes, en el ejemplo que estamos colocando la computadora, está el CPU y está el monitor. Bueno, pues una persona llevó un CPU y la otra llevó el monitor y los conectaron, así ya funcionan, son un mismo bien ahora, pero esto permite dividirla, ¿sí? A la hora que los quieran separar, no hay ningún problema. A pesar que sí se incorporaron, admite separación cómoda. Diferente a la confusión. Miren la confusión, pues. La confusión la tenemos regulada en el artículo 695. Y esta se da cuando se mezclan dos cosas que no son separables. Lógicamente, ya saben ustedes que si no se pueden separar, el dueño de la principal adquiere la accesoria. Y ahí miren, pues, tiene, por ejemplo, esta señora ahí un pizarrón. Y el pizarrón lo está pintando de ese color. Díganme ustedes, compañeros, ¿qué sería lo principal, el pizarrón o la pintura? El pizarrón, Lick. El pizarrón. Bueno, entonces, no hay duda. Hay una incorporación de mueble a mueble. El dueño del pizarrón ahora también es dueño de la pintura. Pero lógicamente, no se produce solo así. Hay que indemnizar al dueño del bien accesorio.
Otro más. La especificación en el artículo 698, pero hay uno que está bien claro con esto, compañeros. Miren el 688. Le voy a pedir, bueno, quien lo quiera leer, compañeros, voluntariamente. Solo leemos estas dos cuestiones y finalizamos la clase. 688. ¿Sí? Cosa accesoria. En la pintura, escultura y bordado, en los escritos impresos, grabados y litografías, se estima por accesorio la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino. Bueno, miren esto, pues. Miren en el ejemplo anterior. Está un pizarrón, le echaron pintura y el dueño del pizarrón es el que se apropia de la pintura. Pero aquí es diferente. Aquí, miren, están haciendo lo mismo prácticamente. Es un pizarrón y la mujer le echó pintura. Pero ahora díganme ustedes, ¿el dueño del pizarrón se queda con la pintura o la que hizo la pintura se queda con el pizarrón? La que hizo la pintura se queda con el pizarrón, Lick. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia, jóvenes? Porque el otro ejemplo era casi igualito. Pero este es específico, tiene un plasmado, una arte o algo que da valor al accesorio, que sería el lienzo. Miren, pues la cuestión con esta es que aquí lo que hay es una transformación del bien a través del trabajo del ser humano. ¿Sí? Eso es lo que tiene la especificación. Que a un bien se le transforma totalmente mediante el trabajo de la persona. Y el trabajo es lo que hace que valga mucho más. Porque la obra de arte que tiene en el ejemplo aquí la señorita, esa es más valiosa que el propio que el lienzo sobre el cual la pintó. Entonces aquí la obra de arte adquiere accesoriamente al lienzo, porque aquí el caso es que estamos hablando que los bienes son de diferentes personas. Uno es el dueño del lienzo y el otro es el dueño de la pintura, la que la hizo. Ahí sí, compañeros, en estas cuestiones del arte, de la pintura, pero por la transformación que sufre, deja de ser un lienzo y se convierte en una obra de arte. Eso es lo que produce que en este caso el dueño de la obra o de la pintura adquiera como accesorio al lienzo en la cual la dibujó. Y por último, está esta cuestión de la conmixtión. La conmixtión la encontramos en el artículo 696. Y esta, compañeros, no es más que la mezcla de bienes que no es posible separarse. Díganme ustedes, compañeros, si vamos a una joyería y una persona trae una cadena que pesa 10 kilogramos de oro y otra pone un anillo que pesa 5 kilogramos de oro y hacen esta joya entre las dos, díganme ustedes quién sería el dueño de la joya, porque definitivamente no se va a poder separar. Es dueño del que tiene mayor peso. El dueño del que tiene mayor peso. ¿Por qué? Porque estamos viendo el valor. Es el criterio que estamos tomando lógicamente. La joya que tiene más oro es la que va a tener un valor mayor que la otra. Y es lo que convierte al otro bien en accesorio del que es considerado el bien principal. Jóvenes, fíjense que el día de hoy hasta aquí vamos a llegar. Yo sé que ustedes tienen clase, entonces, por favor, les voy a dar todavía un ratito, unos minutitos para que descansen. Y en la siguiente clase ya podemos terminar con el otro tema y les voy a explicar este pedacito que nos hizo falta siempre de la accesión. Entonces,